Y Turutututs, tuts, tututs, tu. exacto. Turutututs, tuts, Gracias, tututs, tu. gracias por la cortina. Tarananananana, tarananana. Guau. Bueno, y con esa cortina sean todos bienvenidos Tutututututu. y bienvenides y bienvenutos y todos al episodio 3 del Escuadrón Radical, el podcast de Varité. Ya está el resumido de Gamer Café. Ahora saludándolos desde el pasado, presente y futuro del nuevo Chile, diríamos de alguna forma. Porque quizá cuándo va a salir este episodio, pero lo estamos grabando el día después de que Gabrielcito Boric se adjudicó la presidencia, Gabriel, mi presidente. nuestro presidente. Así Sí, que, Gabo. mira, si Aguante, Gabo. Chile no explotó dentro de acá al par de semanas en que potencialmente los podcast escuchas estén escuchando este episodio, No va a bacán. pasar nada, no va a pasar nada. No, sí, pero hay que embracear el meme por las risitas. Y bueno, pues como siempre aquí estamos con el maestro del cachai, el galán de Providencia, el Sankyo. Como me dijeron la otra vez, el mastodonte de los spoilers, Y que te igual dijo esa cuestión. concuerdo, no me dijeron eso, pero me dijeron que era una persona bien spoilera. Sí, bueno, eso es como un tema que da hasta para un episodio, el tema de los spoilers. Pero como sea, Claro, ¿cómo estáis, Sankyo? bien pues amigo, cagado de calor, Sí, pero esos son detalles. cagado de calor. Bueno, y como siempre, como ustedes saben, en este podcast vamos a hablar de la varité. Y como el Sankyo empezó en el episodio anterior, yo tengo unos Sí, te descargos toca a que ti, hacer, me toca a mí te toca a empezar. ti. Y vamos derecho, manos a la masa. Tengo que confesar que tengo quejas serias con cómo está el estado actual de mi superhéroe favorito de Marvel, Iron Man. Vamos con Na, algo na, súper ya. algo súper mainstream, pero que requiere reconocimiento. El cuento corto es que el más reciente volumen de Iron Man, publicado por Marvel, obviamente, escrito por Estás Christopher hablando Cantwell, digamos, de del este cómics, año, sí, ya, de este año dos del mil cómics. veintiuno ya. Y escrito por Christopher Cantwell, una persona que se hizo conocida por hacer programas de tele y todo. Es un weón, Ujú. es como más filmmaker que ¿cómo se llama? Que tú dirías como tradicional escritor de Como cómics. storyteller de cómic, ya, perfecto. Claro. Bueno, el tema es que cuando se vendió esta suerte como de renumbering o rebranding, porque no sé si tú cachai, pero especialmente en Marvel, en DC y en las más grandes, siempre juegan con el tema de la enumeración y juegan con el tema del título. Entonces, por ejemplo, en Iron Man, el título más tradicional es Invincible Iron Man. Entonces cuando sale un Invincible Iron Man, sigue de repente el numerado Legacy, que es como desde que empezó la cuestión, etcétera, etcétera. Es como, por decir, cuando tú le cambias el nombre a un cómic, especialmente de un superhéroe tradicional, estáis proponiendo una idea o una suerte de renumbering para que la gente entre con, con esta numeración, pa. Lo que le dicen un jumping point. Como lo fue en su tiempo Miles con Spider-Man y Peter Parker, ponte tú. No tan importante porque Miles era un personaje nuevo cuando salió con Ultimate, pues. No, Ya, perfecto. esto es como seguir la línea normal, current del No es otro, personaje. digamos, no es otro Tony Stark, no es como No. no Tony, No, ya, para nada. Es como el título principal del personaje, que siempre tiene que ir con todo. perfecto. Bueno, entonces esta weá, ya trajeron a Christopher Canwell y a un artista que se llama Cafu, como creo que había un futbolista de eso. Y bueno, la idea era que esto lo promocionaron como una suerte de Back to Roots de Iron Man. Era como, no, este es como va a ser un arco como súper, como raw, así crudo, y vamos a entrar como derecho a los males de Iron Man y todo. Bueno, el cuento corto es que se trata de que Iron Man se pelea con un supervillano que se llama Korvac, que es como de los un villano clásico de Marvel, pero no es ni top tier ni low tier. Está ahí como en la mitadita. Y cuando salieron las escenas promocionales, este weón salía
con el unicornio, con Blizzard, como con malos clásicos de Iron Man, pues clásicos. Entonces, ya, ¿y qué tan de clásico va a tener? ¿Para dónde va a ir esta cuestión? Y ya estamos como, creo que no me acuerdo cuántos números ya van actualmente el run. Y puta, lamentablemente recayó sobre lo mismo, que es como sobre las inseguridades de Tony Stark y sobre su Ya. codependencia a los químicos y a sus relaciones interpersonales. Es como Ujú. Tony Stark ha sido como históricamente el personaje que fuera de ser el comillas superhéroe que no tiene superpoderes, Claro, era, es como el más humano de todos los, de todo ese grupo, de toda esa manga de hueones, claro, digamos. como de los principales, como decía la tía del Es euro. como vendría a ser un poco el paralelo a, yo sé que igual es un poco de las mechas, pero como el paralelo de, de Bruce Wayne en DC con Iron Man en Marvel, Claro, digamos. por la Se idea me que ocurre. la idea que el weón como que no tira rayos de los ojos ni como Pero su inteligencia lo hace derrotar el mal, porque es claro, un superhéroe. exactamente. Ahora, el problema con eso es que ese ha sido como la muletilla de Iron Man desde hace demasiado tiempo. Y yo ¿Ya? siento que siempre que hay una nueva historia de Iron Man y recaen sobre sus debilidades, es un, como dice la expresión en inglés, como hit or miss. Como que de repente la chuntan y de repente no. Por ejemplo, Ajá. el arco anterior de Iron Man, como que explotaron estas ciertas inseguridades que al final, más que una característica del personaje, son como un ser humano que es así. Y por eso se siente real. Es como alguien que como persona es inseguro. Pero Ajá. en el arco anterior lo actualizaron y lo trajeron a la actualidad y el weón tuvo problemas existenciales con sí mismo porque el weón dudaba si acaso él era una persona o una inteligencia artificial. Ah, sí, va Porque, en esa. Ya. claro, no voy a entrar en detalles porque igual sería alargarse mucho. Pero esa adaptación me pareció súper pertinente. Como que se modernizó un poco, como que trajo un poco a la palestra temas más actuales y qué sé yo, en sí era algo que se sentía fresco, Ujú. pero después volver a traerlo ahora y llegó un momento en el arco, en el actual de Iron Man, es que como que al weón le rompen la armadura y como que el weón queda, comillas, paralítico dentro de la armadura. Como que la armadura le queda fusionada al cuerpo. Y Ya. eso le obliga a la armadura como a administrarle morfina a Tony Stark. Ujú. Y ahí en ese momento yo me triguería porque volvieron derechamente a lo clásico que él es un adicto en recuperación y la Ah, cuestión pero es que como lo que es hacen su en Iron Man 2, debilidad pues, amigo. en la película. Sí, pues sí también, o sea, no sé si lo mismo, pero es como ese tópico, ¿cachai? Como que el weón dependía de la armadura, ¿cachai? Tenía que encontrar ese punto de trascendencia en donde él creciera como persona y dejara de depender de la weá, Es que ¿cachai? mi Como problema eso. nunca ha sido con las narrativas en las cuales Tony Stark depende de la armadura. De hecho, son las que más me atraen. Onda, dentro de los últimos 20 años de Iron Man, obviamente el run más famoso era el de Matt Fraction, creo que fue el que escribió, el de los Original Sins y todo cuando salió Extremis. Y como que Tony Stark de hecho tenía un drama de cómo hacerse responsable de su obra tecnológica. Ese es como el ron clásico. Pero volver a su inseguridad con las drogas lo encontré como súper, como chabacano, weón. Es como que el loco ya vuelve a tener problemas con las drogas, se mete con una superheroína random, Ujú. se mete con Hellcat, no sé si la cachai. Que es No la como, cacho, ¿no? y como que junta un grupo de amigos súper azaroso, sale como Scarlet Spider y Misty Knight y van como al espacio y al final es como todo lo que de repente la gente se cansa de los cómics, pero cuando te tienen que dar el elemento extra, que como qué es lo que este superhéroe me trae a mí como lector, que no vive en un Claro. mundo ficticio, los buenos caen en la más tradicional de Iron Man y en la más repetida es que el weón es un adicto. Entonces ya no importa mucho la armadura, no importa mucho a dónde está ni contra quién está peleando. El problema es que el weón es un adicto. Es un adicto y siempre va a ser un adicto y entran a esa narrativa de que igual es súper real, de gente que son adictos en recuperación y tienen problemas con las sustancias. Entonces como que
uno queda súper Pero tú, colgado. ese punto de vista, ese punto de vista de la adicción, ¿cómo lo toman derechamente? Porque igual, o sea, Super una light. cosa es como reconocer a un personaje como adicto, ¿cachai? No, es Generar super light. dependencia, pero otra cosa también es como hacerse cargo y identificar, por ejemplo, de dónde viene o hacia dónde va, por qué existe esa evasión, ¿cachai? Yo, o No, sea, lo digo desde un punto de vista como humano también, ¿cachai? En sí, el po. cual, ya, No, es perdón, super light. no, Porque, por ejemplo, ya, un par de arcos atrás fue el arco que se reveló que Tony Stark era adoptado. Y, ya, y como que parte, se da a entender de que parte de sus problemas con la sustancia siempre fue la relación con su papá. Y siempre fue como más o menos que el papá le exigía mucho o qué grado de identidad dependía él de su aceptación con su papá, po. Pero en este como que ya le pasa la weá a la armadura y la armadura le dice como, no, te tuve que inyectar morfina y Tony Stark así como pone una cara así, oh, pero yo soy un adicto, bueno, me voy a dar eso. Bueno, chao. Y queda así como, ah, ok. Entonces, como para triggerear a la gente, a los fanáticos del personaje, decir, oh, pero es que es un adicto, él no le di droguitas porque él es un adicto. Peligro, peligro. Entonces, como que yo sentí que a Tony Stark le han, como que, no sé, le han bajado el perfil en el sentido de que en todos los cómics como más grandes, el weón sale en manera súper suplementaria. Pero a la hora de tener ya. como su cómic, vuelve a lo mismo, que es un adicto inseguro, que tiene drama. Entonces no sé cómo, cómo enfrentarse a ese típico de argumento cuando la gente dice que los cómics son como muy repetidos de repente, o como que la oferta es súper débil. Es como no ¿Y a hay ti te forma. molesta? Entiendo que entonces que a lo que a ti te molesta es como esa reiteración de la temática, del trope de como las debilidades Claro, o, pues, siendo claro, como las uno, weas negativas del personaje que ya las weas están tan gastadas sí, que no pues, van al caso, po, ¿cachai? Pero por ejemplo, si tomaran ese tópico y lo desarrollaran de una forma más inteligente, igual te llamaría más la atención, independiente de que fuera así como la enésima historia de Iron Man en donde el weón es adicto y dependiente y todo lo que sea, por ejemplo. ¿Te llamaría más la atención desde ese punto de vista? a mí me llamaría la atención si lo combinaran con el otro aspecto importante de Tony Stark, que él es un, ¿cómo se llama la gente que es como buena para inventar cosas, como tecno algo, así Ajá, como... como Inventors. Claro, pues, weón, si Claro, al final ese es como su aspecto, con eso él se recuperaba de sus claro. problemas de adicción, como que tratando de inventar cosas. Y en un mundo en que existen, no sé, personajes como ponte tú Forge de los X-Men, que no sé si tú caché que su poder mutante es como inventar cualquier cosa. No, no, Entonces, cacho. como en un mundo ficticio que existen ese tipo de cuestiones, eh, darle menos protagonismo a alguien que no tiene esos poderes es súper penca, weón. Y siento que cuando los cómics como que se vuelven muy formulaicos, ya es como difícil Además. defenderlos a Puta, veces. Entonces, yo como, en ese sentido, ponte tú, en ese tópico me acuerdo haber leído hace caleta de tiempo, ya varios años, un arco de Batman que no me puedo acordar en este momento cómo se llamaba, pero me acuerdo un número en donde él buscaba a las personas que habían matado a sus papás, ¿cachai? Y en todo ese viaje llegaba un punto en donde Bruce Wayne se quebraba derechamente y se transformaba en un homeless, ¿cachai? Vestido de Batman en la calle y te ponía en un lugar en donde ese personaje, que claro, lo tenía así como en un pedestal así de los superhéroes y todo lo que queráis, se transformaba en un hueón igual que uno, digamos, en una situación terrible que llevó ese trauma o sea, que lo llevó a un lugar horrible, ¿me cachai? Y claro, la gracia ahí es cómo el hueón sale de ese hoyo, ujú, ¿cachai? No me puedo acordar cómo se llamaba, y me acuerdo que al final igual era como todo un mambo en donde la típica, el Joker había ayudado, hace como maquinada la weá hace 50 años y había matado a los papás con alguien más, como todo un drama culiado X. claro. Pero me acuerdo concretamente ese momento, así como haber leído la weá y haber quedado medio para la cagada, porque claro, o sea, uno piensa, ponte tú, en este tipo de personajes como con harta plata, como, o sea, claramente maravillosos, ¿cachai? En donde los buenos tienen las facilidades y las comodidades que o sea, que cualquiera quisiera poder tener, ¿cachai?
y los veía en la pasta, así en la pésima. Y uno como espectador, claro, piensa así como, ya amigo, o sea, como, no sé, lávate la cara y vos vela, limpia, o sea, como sácate las weas de encima. Y verlo en ese tipo de vulnerabilidad igual es interesante, lo digo como consumidor, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que lo importante siempre es el contexto dentro del personaje y dentro del cómic como un comentario social en general. Porque, Ujú, por ejemplo, Marvel dentro del último tiempo, probablemente mucho más que DC, se ha metido mucho en temas de representación, ya sea de disidencias sexuales, de multiculturalidad, de diásporas, de todas esas cuestiones, como que salen superhéroes, qué sé yo, trans, salen superhéroes gays, salen superhéroes de distintas nacionalidades. Entonces, ujú. como que da la impresión de que dentro de todo ese gran aspecto, como que muchos de los hueones principales han quedado atrás. Es como, ya, ¿y cuál va a ser la actualización, la modernización de Tony Stark de Iron Man? No, es que es un adicto. Claro. Es como, hasta incluso Capitán América. Capitán América recientemente tuvo un volumen que se llamaba Los Estados Unidos de Capitán América, en cual el weón Ya, como que viajaba a través de Capitán América y descubre como una red subterránea de Capitanes Américas. ya, Y todo eso son de distintas nacionalidades y cosas así, pues. qué bacán. Pero Tony, no es que él tiene problemas con las drogas. ¿Cachai? Entonces ahí es fácil como que resentirse, la verdad. Pero, O sea, más que nada si es si es un tópico que ya hace tiempo se viene como plasmando en la historia del personaje también, pues yo lo pienso desde ese punto de vista. ¿Cachai? Por más que la negatividad y la necesidad de la sustancia sea un tópico negativo, ¿cachai? Desde ese punto de vista es como la reiteración de la wea ya hasta el cansancio, como lo planteas tú, digamos. claro, pues, y más o menos como para ir redondeando el tema, no ha terminado todavía el volumen, pero como que eventualmente Tony Stark se hace como del poder, de poderes cósmicos. Entonces como ya, y cómo se condice su recuperación o su saneamiento del problema de la sustancia con el tema de ser como omnipresente, omnipoderoso, como queráis decirle esa wea. Pero eso, muy en tónica, como hemos formateado este programa, más que nada para mí era como un descargo como fan del personaje, como seguidor de la historia y como alguien que sabe de que, puta, el día de mañana esa weá termina y pasado mañana empieza otra historia de Tony Stark. Claro. Entonces, pero vale la pena quejarse si está ahí bien invertido Ujú. en, en la historia general del personaje. En general, yo igual recomendaría el Ron si es tan solo que sea por como no perderse nada del personaje. Pero ojalá y me equivoque de aquí a un futuro cercano y como que algo más provechoso salga de eso. Pero así como es, debe ser uno de los puntos más bajos para mí de Iron Man de hace rato. Desde que tuvo el problema con el papá, tuvo el problema con la inteligencia artificial y es como... Ahora, problemas con las drogas de nuevo. Puta, igual hay perdón. Pero eso, pues. Yo cacho que les voy a actualizar en el futuro. ¿Qué onda con Iron Man? Quizás sea una sección recurrente. ¿Qué onda con Iron Man? Claro, a lo mejor se mete más en el hoyo y termina, no sé, termina como metido dentro de Jarvis, así. Es que el tema es que Entonces, ya no pueden haber cambios cuáticos tampoco, porque como funcionan los ritmos de los cómics, a esta altura ya está como anunciado el siguiente evento grande de Marvel y perfecto. Iron Ya. Man sigue siendo prominente en los cómics de los Vengadores, etcétera, etcétera. Entonces, las repercusiones que puedan pasar en este arco ya está confirmado que no van a ser tan grandes. Entonces, ahí eso mismo también le quita un poco el piso al cómic. Porque los buenos de repente no lo organizan bien, po. Porque como por ejemplo el reciente escándalo que pasó con Venom. ¿Tú cachai de Venom? Por el buen de Sí, Spider-Man po. con el traje negro. Como que lo organizaron mucho mejor. Entonces como que todos los cambios del personaje se intercalaron súper bien con el evento que al final terminó cambiando el status quo del personaje.
perfecto. Pero con Iron Man, puta, un día más probó las drogas, va a ir a recuperarse un rato y después se va a meter con otra mina porque sí, y le ponen que se meta con cualquier mina como porque sí, weón. Y yo más que malo para el personaje lo encuentro como penca para las personajes con las cuales hacen que el weón se meta. Porque no se mete con cualquier mina, pues se mete con locas que son relevantes, Con pues. guachitas, claro. Locas que más que ser guachitas son relevantes dentro de Marvel, pues. Y como que tienen un fling y es como que, ya porque te dan como a entender de que los superhéroes de repente culean entre ellos porque sí, así. Ujú. Es como, es que puta, como que tienen como el Tinder para superhéroes y como, no, igual hay una cachita y tú soy superhéroe, ya dale. Total, no pasa nada. Mientras no sea Mm. canon, ¿cachai? Puta, Pero, yo con Iron Man, así como a nivel consumidor, la única historia que leí de Iron Man, o sea, que tampoco es historia de Iron Man, pero que tenía a Tony metido entre medio, me acuerdo de hace mucho tiempo también, cuando, bueno, ya había salido Civil War, no la película, el cómic, ujú, eh, que lo comencé a leer y claro, o sea, como los números, digamos, la obra en sí mismo. Y es bacán, qué sé yo, todo el tema que traman como de la guerra civil entre los hueones y que Tony quiere como de alguna forma sanitizar todo este espectro como de superhéroes, de superhumanos, ¿cachai? Y que Capitán América no, qué sé yo, pero entre medio hay un tie-in que no me puedo acordar cómo se llama, que es la misma historia de Civil War, pero visto desde la perspectiva de unos periodistas. Frontline se llama Frontline ah, Civil War. creo que sí me acuerdo, Y, weón. y Frontline era entretenida porque tenía, bueno, de partida una perspectiva mucho más aterrizada al conflicto de todos estos superhumanos, ¿cachai? Mm. Pero al final igual te llevaba a un lugar en donde te hacía entender que el malo de la película era Tony, pues, ¿cachai? Más allá de estos dos como conflictos polares que existían entre Capitán América y el otro weón, ¿cachai? Sí, Entonces, desde pues. ese punto de vista, era mucho más interesante ver a un weón que, claro, uno desde una mirada lo ve bien, ¿cachai? Pero desde otra mirada lo veis, weón, terrible, ¿cachai? Lo veis como un Civil weón que War, maquina cosas malas, ¿cachai? Civil War y Y, pre-Civil War Iron Man podría ir derechamente interpretarlo como villano en algunos momentos, así es como... sí, pues sí, 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 ponte tú, a mí esa weá me pareció súper interesante, ponte tú, me acuerdo de un momento de Frontline en donde pasaba, no me acuerdo qué weá con el Green Goblin mataba a alguien, una weá así. Y el periodista traceaba toda la información a que Tony había mandado a Osborn a matar a estas personas porque quería que a través de ese hecho, no sé, pues triggereara a Peter Parker, ¿sí? A través de X wea, una wea así, ya ni me acuerdo cómo era el detalle, pero era como esa mirada, ¿cachai? Como que al final, por lo menos en ese punto de vista, Tony hacía cosas desde que el fin justificara los medios, ¿cachai? Que Claro. también es un punto como importante pensando en el estatus del personaje, ¿cachai? En las influencias que tiene una persona como Tony Stark, ¿cachai? Como lo vendría a ser, no sé, por este mundo, y ese tipo de weas que también son interesantes de leer, por fuera de lo que son como los superhéroes maravillosos en realidad, Mm. pienso yo. Pero bueno, ahí vamos a estar viendo qué onda con Iron Man y viendo el tema de ¿cómo se llama? De qué onda con sus adicciones. Pero bueno, Sankyo, tu turno. Mi turno. Bueno, yo quería hablar de una serie de nuevo, pues me he dedicado un poco a hablar de series Te en puede los hablar de lo pods. que quiera, amigo. Sí, la verdad es que sí puedo hablar de lo que quiera. Y yo quería hablar de una serie que se llama Mad Men. Una serie Mad Men, poco conocida, indie. no sé si es poco conocida, amigo. No estoy hablando con sarcasmo. Ah, ya, perfecto. No sé, bueno, yo no la conocía hasta que me la mostraron, la verdad, así que desde mi punto de vista puede ser un poco conocida, pero no sé si tanto. Yo Mad Men ya a esta altura la he visto dos veces entera, los 92 capítulos. 92 capítulos, sí. Y es bacán, weón. Es una serie que de alguna forma está bien tratada. Mad Men trata sobre, bueno, para el que no sepa, sobre un grupo de publicistas
en Estados Unidos en la época del 61 al 69 más o menos, del 60 al 69. Y, nueve. Y es muy entretenida porque de alguna forma te narra una historia que, claro, si yo te digo, son publicistas y toda la serie trata sobre la publicidad, ¿cachai? ¿Cómo le dan vuelta a ese mundo para que te sea interesante, ¿cachai? Y lo entretenido que tiene Mad Men es que de alguna forma te lleva a todos esos conflictos que se traducen y se trasladan al mundo de la publicidad terrenalmente, ¿cachai? Hacia sus personajes en lo que son sus relaciones interpersonales, ¿cachai? Sus culturas, sus formas de solucionar y ver las cosas, ¿cachai? Y así con un montón de weas, ¿cachai? Eh, y uno de los puntos que a mí me encanta, después de haberla visto por segunda vez, caché que es una lectura que en un principio cuando la vi por primera vez, me parecía, por ejemplo, una serie súper lenta, porque piensas, son 10 capítulos por temporada, si no me equivoco, cada uno de 45 una hora. Y la primera vez que la vi me parecía súper lenta, no fome, pero lenta, ¿cachai? Como que habían un montón de escenas que se extendían mucho, de que los puntos de repente se tocaban con mucha pasividad, ¿cachai? Y después de haberla visto por segunda vez le di una lectura totalmente diferente, en donde te das cuenta de que primero desde la caracterización, después desde como la cinematografía, desde cómo está trabajado el tópico el cual quieren tocar, por ejemplo, en diferentes escenas, ¿cachai? Está también tratado sin ser una weá explícita y literal, ¿cachai? Que al final te compromete como consumidor de la serie, digamos, para poder entender hacia el lado en donde van estos personajes, ¿cachai? Mad Men al final constantemente va, o sea, su punto central es Don Draper, que es el director creativo de esta empresa de publicidad, ¿cachai? Pero detrás de Don Draper hay un montón de otros personajes que son todos súper interesantes, por Es el que más hace el John Hammond, ¿cierto? John Hamm, sí, sí, sí. Eh, que al final la gracia de los personajes es que todos son interesantes, por más que de repente sean insoportables, unos sacos de weas, ¿cachai? Todos tienen algo que de alguna forma te hacen, son carismáticos, ¿cachai? Entonces son capaces de que alguien, por ejemplo, como consumidor, se pueda identificar en diferentes cosas con cada uno, ¿cachai? Por más que sean terribles de repente, ¿cachai? Entonces eso siento yo que era por lo menos desde mi punto de vista, una weá que yo valoré caleta en la serie, ¿cachai? Ponte tú, sobre, por ejemplo, sobre el tema de la literalidad y sobre como la forma de mostrar las cosas, hay una escena que a mí me dejó súper, súper como dando vuelta hace un tiempo cuando la vi de nuevo, que es que tiene que ser uno de los primeros, o sea, uno de los últimos de la primera temporada, que es la elección de, si no me equivoco, Nixon con Kennedy, ¿cachai? Y todo el Ujú. capítulo da vuelta en torno a este momento histórico, ¿cachai? Real, pero visto desde la perspectiva de la gente que trabaja en la agencia de publicidad ese día, ¿cachai? Entonces todo el día de trabajo en donde ellos dejan de ir a trabajar, van a votar y vuelven a carretear a la oficina, ¿cachai? Y durante el carrete hay un momento en donde a uno de los personajes de la oficina le descubren una obra de teatro, ¿cachai? Un weón que no tenía nada que ver con creatividad ni nada, ¿cachai? Le descubren una obra de teatro y la gente de la oficina, para apoyarlo, comienzan a hacer la obra de teatro. Y ponen a Joan, que es en ese momento la directora o sea, no la directora, pero es como la persona que organiza la secretaria, como la secretaria más secretaria, digamos, de la oficina, como protagonista femenina de esta obra, y ponen a Salvatore, que hasta ese punto uno todo el tiempo en la serie se va dando cuenta que es un personaje homosexual, hasta que te lo revelan explícitamente, ¿cachai? Y sucede un hito en este momento de la fiesta en donde a través de la representación de la obra, Joan le da un beso a Salvatore y ella se da cuenta de que es gay, ¿cachai? En el beso. Pero no te dicen nada, sino que simplemente te muestran la cara de la loca y el weón dándole el beso y te das cuenta inmediatamente. Ella se dio cuenta de que el loco es gay, pero jamás te lo mencionan. Y a partir de ese punto, la serie te va reafirmando el camino de Salvatore en este caso, ¿cachai? Hasta weas que pasan más tarde, ¿cachai? Pero lo que me llamó mucho la atención de ese momento es que la serie en ningún momento
de manera literal te explica lo que pasa por la mente de los personajes, ¿cachai? Uno como espectador es el que tiene que darle esa vuelta de tuerca y comprometerse, como dije recién, con la serie para poder entender, digamos, para poder llegar a un lugar en donde seguís el camino de esos personajes, Es como ¿cachai? lo Y que así con hablábamos de todos. cuando estábamos viendo el remake de Robocop en que los buenos te explicaban todo así. Como. Claro, no, acá no te explican nada, o sea, ponte tú, pasa algo muy cuático y tú lo único que vaya a ver es la cara de Don Draper así como reaccionando. Después el weón no se va a parar y va a decir, me pasa esto por razones, ¿cachai? No, el weón va a actuar en función de esa acción que sucedió, ¿cachai? Pero esas acciones van a hablar más que el weón hablando en sí mismo, ¿cachai? Eso es lo bacán de Batman, ¿cachai? Y eso sucede en toda la serie. ¿Cachai? Y con todos los personajes, que es lo que siento yo más importante, ¿cachai? mm, Una de las weas, ponte tú, bacanes de Mad Men, yo no he visto Los Sopranos, por ejemplo, pero sé que viene de la gente que hizo Los Sopranos previamente, eh, y vi un par de capítulos y siento que igual toma bastante de ahí, sobre todo como en lo que es como, de nuevo, ¿cachai? La interpretación del lector, del consumidor, hacia el camino del personaje. ¿Cachai? Sobre todo pensando como en el final de Los Sopranos. Todo el mundo critica el final de Los Sopranos porque es una wea súper anticlimática. Pero si le dais un contexto a la wea, creo que lo he visto en ¿cachai? YouTube, eso de que los buenos están como comiendo y matan Están al gordo. comiendo, están Y no comiendo como y que termina matan la al serie. no matan al protagonista ahí o como que. No, pues están comiendo, el weón vuelve, habla con alguien, vuelve a donde Es está como su spoiler, familia todo y esto spoiler comen, de los Sopranos. ¿cachai? Bueno, pero sucede eso, ¿cachai? Y uno fuera de contexto claramente no va a entender hacia dónde va. Yo en este momento, por ejemplo, te podría mostrar el final de Mad Men en un video y no vaya a entender, o sea, absolutamente nada, porque de nuevo, las acciones de los personajes son las que hablan más de los personajes que sus propias palabras, ¿cachai? Y lo mismo pasa con Mad Men, ¿cachai? Las acciones de Don Draper desencadenan cosas que uno como espectador tiene que lograr entender para poder saber hacia dónde va la weá, ¿cachai? No existe ese, no, el creador, digamos, el escritor, la persona que te narra la serie, digamos, la obra en este caso, nada más te toma de la mano y te dice, ya, por aquí es, ¿cachai? Sino que tú como espectador tenés que encontrarle esa vuelta de tuerca. Por eso te digo que, ponte tú, para mí la segunda vista de la serie me pareció mucho más interesante y mucho más bacán que la primera, ¿cachai? Porque la primera fue como, ya, ok, sí, demás, 92 capítulos lo vimos, piola. La segunda vez, weón, era como, weón, por favor, veamos 2 capítulos al hilo, 3 al hilo, porque, weón, así era palpico, porque entendía todo, digamos, ¿cachai? Entendías todos los mensajes Ya, ocultos. claro, ¿cachai? Yo ponte tú, o sea, como dato muy anecdótico, yo tengo un amigo que su hermana trabaja en una agencia de publicidad y la Connie es ejecutiva de cuentas, ¿cachai? Y yo la primera vez que vi Mad Men no entendía el rol de un ejecutivo de cuentas, por ejemplo, en una agencia de publicidad, no, como que no le daba vuelta, no le daba la vuelta de tuerca sobre cómo las personas, ponte tú, en este rol desempeñaban su trabajo ni nada. Y hay una escena también ya no me acuerdo qué temporada de Mad Men, en donde Pete Campbell conoce a el papá de, en ese entonces, la señora de Don Draper, ¿cachai? Y este papá de esta loca es un canadiense marxista, comunista, todo lo que quiera, Grande ¿cachai? Oric. Claro. Y en un punto en donde en Estados Unidos en el 60 el comunismo era mirado así como horrible, todo lo que quiera, y ¿cachai? Como que está todo ese contexto entre medio. Entonces llega este weón medio como a agitar la olla, ¿cachai? Y no lo pescan mucho, pero igual hace acto de presencia en las weas que tienen que ver con su hija, ¿cachai? Con la vida de su como nueva familia, entre comillas, ¿cachai? En ese momento. Entonces están en esta celebración porque están presentando premios, ¿cachai? De actuación y justo le han entregado un premio a su hija ya ni me acuerdo el personaje, pero bueno, le Roberta. están entregando, claro, le están entregando a Megan, le están entregando un premio a Megan y aparece Pete Campbell, ¿cachai? Que también forma parte de la empresa con Donald Draper y el papá de Megan le pregunta a Pete, ¿usted qué es lo que hace en la empresa? Me han dicho que es ejecutivo de cuentas, ¿qué es lo que hace, por favor?
Y Pet Campbell empieza a desarrollar un discurso en donde lo único que hace es elogiarlo, así como, oh, usted es esto, el gran escritor de no sé qué, y la weá. Y claramente el loco se siente súper halagado, ¿cachai? Y piensa, por fin hay una persona que me entiende, ¿cachai? Alguien que me escucha y que sabe de lo que está hablando porque yo pienso de la misma manera, ¿cachai? Y cuando Pete Campbell termina el discurso le dice, bueno, eso es lo que yo hago en el trabajo, ¿cachai? Y te das cuenta de cómo actúan todos estos hueones, ¿cachai? Para poder llegar a esos objetivos que en este caso tenían que ver con las necesidades de la empresa, digamos, en la serie, la agencia de publicidad. Mm. Entonces, desde todos esos detalles, ¿cachai? Se van formando personajes súper pragmáticos, ¿cachai? Que son súper entretenidos de ver, por más que hagan cosas terribles todo el tiempo, ¿cachai? Porque, o sea, yo te puedo decir muchas joyas, pero al mismo tiempo suceden cosas horribles con todos los hueones, ¿cachai? Todos son cómplices un poco de sus acciones, ¿cachai? Entonces, hay momentos en donde cada uno también se tiene que hacer cargo de las cosas que hace o no, ¿cachai? Y cuáles son las consecuencias de ese tipo de cosas, ¿cachai? Eso es lo interesante, creo yo, como consumidor. Mm. Eh, pero eso, más que nada, es Yo una es que, serie relativamente larga también. sí, yo acepto de que conozco de la serie, más que Ujú. nada porque yo sigo la Handmaid's Tale y ahí sale la Elizabeth Bueno, sí, Moss. sí, po, Eso es Elizabeth lo que sale Moss ahí. hace, Elizabeth Moss es uno de los personajes principales de Mad Men. Claro, Eh, entonces ella por eso llega por eso la cacho. como, ella llega, por ejemplo, en Mad Men llega como una secretaria más, ¿cachai? Y a través de su carisma, digamos, a través de lo que significa su personaje, digamos, termina siendo una copy chief, que se le dice, ¿cachai? Ajá. Como una redactora de publicidad, Pero al final ¿cachai? Pero el tema es que esta serie es como una suerte de drama de época en que sí, como el pro que tiene es como ser un retrato fidedigno de cómo eran las oficinas en ese tiempo. ¿Ese sería el no atractivo? sé si tanto como un retrato fidedigno per se, ¿cachai? Pero sí se hace cargo bastante de la temporalidad en la cual sucede la serie, ¿cachai? Por ejemplo, yo te mencioné el capítulo de la elección de Nixon con Kennedy, pero por ejemplo también está el capítulo en donde el día que muere Marilyn, ¿cachai? ¿Y qué es lo que sucede con los personajes el día que muere Marilyn, Te apuesto ¿cachai? que John Hammond dice que se lo había pisado. No, weón, no, no, O no. algo así. No, de hecho, el día que muere Marilyn, por ejemplo, Donald Draper como que no pesca mucho, pero igual reconoce que de alguna manera las mujeres estén tristes porque se interpelan con una persona como Marilyn, ¿cachai? Sobre todo en ese momento, por ejemplo, Joan, que era como la más rica de todas las ricas en la oficina, Ya. ¿cachai? Porque ella es como la Marilyn de ese espacio, entonces así pasa con un montón de cosas, ¿cachai? También está el capítulo donde Armstrong llega a la luna. Pero entonces ¿Cachai? la serie no depende tanto de ser como un reto en contra de la realidad que está retratando, como que tratar de darle un giro o algo así, porque Claro, eso es lo que a mí me apaga un poco, porque me da la impresión de que es como súper descriptiva y no sé qué tanto giro de originalidad le dan. Pues me tinca que, esto lo digo sin haberla visto, pero siempre me daba la ujú, impresión de que tiene un impacto más como por calidad dramática, por sí, cómo los definitivamente, actores como que han definitivamente. proyectado la cuestión que por de hecho ser como una propuesta, no quiero decir no original, pero como rompedora. No es como que de repente los locos como que no sé, pesquen un hecho de los 60 y de los 70 y le den como un giro inesperado o algo así. No, no, para nada, no, para nada. De hecho, como que se hace cargo bastante de ese tipo de conflictos, o sea, no de conflictos, pero de hechos, digamos. ¿Cachai? O sea, como te digo, o sea, está el capítulo en donde Armstrong llega a la luna y todos los hueones de alguna forma reaccionan en función de ese tipo de sucesos, ¿cachai? Y así con todo. Está el capítulo que matan a Kennedy también, ¿cachai? Ya. Eh, y es bacán porque veis como, más allá de que sea una ficción, ¿cachai? Veis reacciones que son reales en personas que podrían haber sido reales, ¿cachai? Entonces Una de más las como un lecturas, retrato temporal que una interpretación.
Sí, pues, sí, sí, sí. Ponte tú una de las lecturas que yo le comencé a hacer a Mad Men la primera vez que la vi, que fue como lo que me ayudó un poco a entenderla en la primera lectura, digamos, de la primera vuelta, fue que todos los personajes, por ejemplo, Donald Draper, Megan, bueno, los personajes adultos en este caso, son personas que para nosotros en este momento vendrían a ser dos generaciones arriba. Me explico como tus abuelos, ¿cachai? Ya. Y los personajes niños vendrían a ser nuestros padres, ¿cachai? Porque también hay un montón de niños y los niños crecen y generan acciones y tienen consecuencias, ¿cachai? Y entre medio hay un montón de cosas. Entonces, desde el punto de vista temporal, es bacán darle esa vuelta de tuerca porque, por ejemplo, hay un montón de cosas que suceden que para uno, por ejemplo, hay un detalle súper, súper nada, pero por ejemplo hay un momento en donde Donald se va a hacer un picnic con su familia, ¿cachai? En un momento como muy próspero para él. Y se van a hacer el picnic, comen afuera, y los hueones cuando se van dejan todo botado, ¿cachai? Y yo pensaba así como, loco, ¿qué onda? Así como, ¿de verdad van a levantar el mantel y dejar toda la basura en el piso al lado de un árbol lleno de pasto, ¿cachai? Con Y whatever. yo, claro, y los güeyes así como, ni ahí, sacan la weá y se van, Nunca, ¿cachai? nunca va a haber calentamiento global ni nada así, weón. ¿Cachai? Como ese tipo de pensamientos, ¿cachai? Yo siento que están tan bien puestos dentro de los personajes que de alguna manera, llevándolo a una realidad, te estoy hablando de vuelta, así como nuestros papás, nuestros abuelos, ese tipo de weas ellos no las tenían en la cabeza, Claro. ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, está súper bien caracterizada la serie, ¿cachai? Mm. Porque de alguna forma te entrega un mundo que para nosotros ya no existe. ¿Cachai? Entonces Por imagino más que allá de las ciencia imágenes ficción. de sexismo, de abuso Claro, corporativo, de... al pico. Hay un capítulo en donde, ponte tú, aparece una blackface y en la entrada del capítulo te dicen, en este capítulo hay una escena de blackface, nos hacemos cargo de que esta weá es terrible, ¿cachai? Y queremos enmendar las acciones de la sociedad en función de lo que sucedía en ese tiempo, ¿cachai? Mostrándotelo de una forma en la cual tú podáis entender de dónde vino, por qué se hizo, Claro, ¿cachai? que al final Y es que la no forma tenemos que... correcta de representar esas cosas hoy Exacto, en día. exacto, ¿cachai? Y a mí ese tipo de weas hizo que me gustara más aún Mad Men, por eso la vi por segunda vez, Ah, ¿cachai? qué Y la revería choro. de nuevo, ¿cachai? En el tiempo. Ah, qué choro, weón. Yo creo que como más o menos para cerrar, tú se la recomendaría ya a gente como con interés histórico o gente que ve como series como de manera más casual, que el nivel de producción y de actuación como que le es suficiente para Yo entretenerse. siento que se la recomendaría a alguien que de alguna forma busque algo que no sea literal, en el sentido de que, como decía recién, Como ¿cachai? Como Robocop, que, claro, que no sea como Robocop, ¿cachai? como Que no Robocop exista esa 2014. instancia en donde la historia me explique lo que está pasando, más no yo como espectador trate de entender, trate de hacerle un sentido a la wea, ¿cachai? Porque todos los personajes evolucionan. Ya, ¿Cachai? Es una serie que tiene 92 capítulos, son 7 temporadas, ¿cachai? Entonces, desarrollo existe en todo sentido y la serie yo siento que en ningún momento decae para nada, ¿cachai? Hay ya. momentos flojos, hay momentos altos, pero en ningún momento decae, sino que todo el tiempo está En ningún hablando momento sobre de sí mismo, decir voy a haciéndose dejar de ver cargo esta de lo... wea. No, para nada, para nada, para nada, para nada, weón. Ah, piola, weón. Bacán Es muy entonces, buena, pa. sí, muy buena, recomendadísima. Está en este momento en HBO Max, estuvo un tiempo en Netflix y si no la puede bajar, Sí, obvio. tiene que estar ya en todas partes, porque ya es más o menos viejita ya la cuestión. Tipo, Tendrá unos 4 años. salió el 2007 y terminó el 2015. Ah, ya, vintage ya, pues, weón. Bueno, y con ese comentario de Mad Men, yo creo que pasamos al tercer y último tema de hoy, que yo quería proponer que habláramos de ninguna en particular, sino como a ad prontas o ad portas, creo que da lo mismo, del estreno de Matrix 4. Hablemos un poco de Matrix, pero no de, como te digo, no de ninguna película ni de nada, sino que más bien el, el choque mental y o interpretativo que es que en 3 días más salga Matrix 4. Salen 3 días más, qué locura, igual. Sí, es como
Wow, Matrix 4, yo soy conocido por no ser exactamente un fan de todo lo que pasó con Matrix después de Matrix 1, pero a esta altura Matrix es como el caballito de batalla de la ciencia ficción en los términos de realidades disociadas, de como teoría del conocimiento, es como que de alguna forma pasó de ser de una película normal a una suerte de ícono popular, tanto de términos visuales como... Es que la primera igual se hizo cargo de bastantes cosas, siento yo, como que buscó ser un referente, ¿cachai? Sin tratar de serlo, pero, no sé. Es Pero, que pero como que llegó a ser un referente sin tratar de serlo, ahí está más bien dicho, puede pero, ser. pero, Es que ahí hay una de las críticas clásicas a Matrix, saludo a Hayama también, que siempre es como, no, es que Matrix no hizo nada nuevo, pero por algún motivo, que más que nada yo creo que tiene que ser por prominencia publicitaria y por como más o menos por poder económico, la cuestión se transformó es que en un hito de la cultura popular, po. yo creo que Matrix llegó en un momento en donde el tipo de tópicos que discutía la película justamente eran cosas muy en boga. O sea, piensa que Matrix salió como en el 99. nacimiento del, no, perdón, pero como en el nacimiento del Internet, masivamente, digamos, ¿cachai? Entonces, claramente desde ese punto de vista iba a hacer a todo el mundo hablar de la wea, ¿cachai? Ya, pero igual Yo, en el por- 99 tú no tenías internet. Yo tampoco. Hayama no va a yo, tener s- internet en el 99. yo sí tenía Internet. No ¿Tenía yo, internet? pero tenía acceso a Internet, sí, sí, sí. Qué cuático, Yo personalmente no, pero sí tenía acceso a Internet a través de otros lados. Yo, por ejemplo, en ese tiempo iba hace mucho, mucho tiempo en el edificio de la CTC, en donde hoy día está este espacio como de exposición, arte CTC y la wea. Al fondo, al fondo, al fondo, había como una clínica de internet, digamos, que era como un cibercafé gratuito, entre comillas. Tú ibas y pedías una hora y te pasaban un PC por una hora con internet. ¿Cachai? Ya. Te estoy hablando, yo estaba en el colegio, 98, 99, claro, un poquito antes incluso. Y para mí era como un espacio en donde yo iba literalmente así como a meterme a sitios de anime y llenar, weón, disquetes de Pikachu y weas por el estilo, ¿cachai? Qué cuático Eh, pensar en eso también, porque para mí, a pesar de que tenía cierto nivel de conciencia de que todo de este advenimiento tecnológico que implicaban esta franquicia, de verdad, para mí era medio alienígena, sí. no, no, para mí en ese tiempo el internet era una wea que existía, ¿cachai? Yo, ponte tú, en ese sentido me siento súper así como privilegiado desde como mi época millennium, ¿cachai? Porque, claro, o sea, familiarmente yo no tuve ese tipo de acceso, pero sí desde, no sé, pues amigos que iban a la weá que me contaron así como, mira, weá, y nos metíamos a nipique.com y weas por el estilo, ¿cachai? Entonces, claro, o sea, cuando salió Matrix para mí no fue una weá como totalmente ajena, Mm, ¿cachai? Sí, sí me voló la peluca, ¿cachai? Pero no fue una weá que me dejara así como rayando la papa porque sentía que era una weá que no me era tan lejana, digamos. Ya con el nah. tiempo, claro, uno la madura, le da otra lectura a la película y la podía entender desde otro punto de vista, ¿cachai? Pero al principio para mí de chico era una película de acción, Sí, pues. A mí mi relación ¿cachai? con Matrix fue súper curiosa porque yo en ese tiempo ya tenía semillas de curiosidad filosófica, pues y obviamente nadie puede negar de que Matrix parte de su comentario de carácter netamente metafísico. Entonces, con Matrix 1 yo ya en esos tiempos de adolescente pensaba que la idea, el reto, la proposición era súper interesante. Yo no conocía, qué sé yo, a David Hume o cualquier filósofo de la teoría del conocimiento que de hecho han lidiado durante siglos con la idea de separar nuestro conocimiento de nuestra conciencia o nuestra conciencia de nuestro cuerpo. Yo Claro. no cachaba esa weá, pues, pero esa idea al tiro me había parecido súper interesante, como... Ponte tú, en paralelo, digamos, a Matrix, yo cuando era chico me tuve acercamiento a lo que fue en su tiempo Lane, ¿cachai? Serial Experiments Lane, para el que Ah, no la pero cacha. eso ya... Pero ponte tú de chico, es que, espérate, a mí me pasó que de chico Lane no me llamó la atención desde,
desde su narrativa. Me acuerdo que de chico vi que los primeros dos capítulos y como que me pareció súper fome, ¿cachai? Pero después, mucho tiempo después, la vi en Argentina en un punto súper oscuro, súper feo y todo lo que queráis, y le encontré una genialidad así, pero brígida, ¿cachai? Al punto en donde lo que más me hacía ruido es que hablaran de weas que eran en este momento vigentes en un año que ese tipo de problemas no existían, ¿cachai? Mm, Line es como del 99 también, ¿cachai? Y hablan literalmente del internet, del ciberacoso, de un montón de peligros, ¿cachai? Que hoy día son reales, ujú. ¿cachai? En una época en donde ese tipo de realidades a lo mejor sí existían, o en el internet, digamos, en Japón en ese tiempo, o eran problemáticas que ellos tenían en su cabeza, pero que no sabían cómo plasmarlas de una manera Mm. tangible, Desde una ¿cachai? perspectiva conceptual, igual es bueno que traigáis a Lane a la palestra, porque uno de los problemas que yo tengo con Matrix y con Ujú. muchas otras obras que más o menos juegan en este terreno metafísico es que si hay algo que se exige de la obra metafísica, más que el argumento o la solidez del argumento, es el atractivo y o la solidez de la respuesta. Obviamente hay temas que por la naturaleza misma del problema, yo no puedo darte una solución definitiva. Es como si tú me preguntas, ya, pero ¿y cómo yo te garantizo que no estoy en la Matrix y la cuestión? Te puedo dar un montón de teoría o de argumentos, pero en último término, si tú no creías en la cuestión, vaya a quedar en la misma, po. Es Claro. como, no, yo creo que mis sensaciones son simuladas y está comprobado que podéis simular la sensación, entonces yo, no importa lo que me digáis tú, yo creo que estoy en una simulación. Ya, entonces si tú metías a Lane una de las cosas que tenía a mi gusto y porque yo la encontré atractiva y no atractiva al mismo tiempo, y es una cosa que hacen muchos los japoneses en ese tipo de propuestas, es en no perder el tiempo en la respuesta. Estos weones no pierden el tiempo en la respuesta en el sentido de que no te van a dar una conclusión. No te van a dar una conclusión, no te van a proponer una conclusión. Es simplemente el tema de la experiencia. Y ahí es donde Matrix metió el dedo en el enchufe como es, pisó la cola, uno de esos dichos así. Porque Matrix después digamos, se la jugó con hacer una conclusión, con hacer un argumento o un plot, una historia que tuviera coherencia. Y en el momento que decidieron hacer eso, se fueron a la chucha. Porque cuando Sí, pues hicieron es que eso, ahí tomaron la ruta de claro, como decís tú, pues concluir, yo siento como desde un punto de vista como pochoclero, película hollywoodense, ¿cachai? claro, Así y ahí es donde como está la las peor cosas escena. necesitan tener un final y Neo termina así como fusionándose con la inteligencia artificial Y más y todo que ese eso, mambo que es como, como yo digo, para mí, uff, la peor escena en Matrix 2 cuando Neo habla con el viejo. Porque el viejo trata de como ¿cuál viejo, darle. verdad? Acuérdate cuando encuentra al arquitecto, porque total que al final, la- Toda la razón, sí, 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 como que toda la los razón, sí, sí, programas sí. principales de la Matrix eran como el viejo y la vieja. Claro, sí. Yo bueno encuentro al viejo. Y se manda un discurso, uff, Cuando aparece Neo con las teles, ¿no? exacto, sí. Ese momento, sí, ya, perfecto, sí, sí, sí. Yo cuando vi esa parte en el cine, en las pocas veces que he querido levantarme y mandarme a cambiar. Porque dije, weón, ¿por qué está hablando de esto? Es Claro, porque te literalmente, están explicando, sí, pues te están claro, explicando. es como que el weón está tratando de hacer una escena como de 10 minutos de exposición Claro, sí, es pura que sea exposición. entretenido, pero que a la vez mantenga el atractivo de la película, que igual tiene que tener acción, que esta weá, como la 2 y la 3 estaban hechas juntas, direccionada directo a un desenlace que iba a ser como cuando Neo pelea con Smith ahí como Dragon Ball Z y la weá. Ay, qué mal esa wea. Entonces, toda esa weá, los weones se la jugaron y yo encuentro que la hicieron muy mal al tratar de darle sentido a una weá que es mucho mejor cuando termina en la interrogante. Cuando termina Matrix 1 y sale Como como, Twin Peaks. como Como Twin Twin Peaks. Peaks. Exacto. Cuando termina Matrix 1 y sale como el comentario de Neo
y dice como algo de la suerte de yo no puedo decirte lo que va a pasar de aquí al futuro, pero solamente te digo como que abráis los ojos, que termina con una parte de Wake Up de Rage Against the Machine, como oye, espabila. Entonces el ejercicio de esta película llena de disparos y de weá, que la conclusión sea como abre los ojos y piensa, esa weá era perfecta, era el final perfecto. Sí, po. Entonces salta 20 años ahora y ahora va a salir Matrix 4 y yo honestamente la quiero ver casi por morbo. Sí, sí, Porque a mí me como pasa un poco lo con qué mismo. weá van a Sí, salir ahora. me pasa un poco lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Con qué weá van a salir ahora? Pero yo Como, siento que Matrix 4 ahora va a cumplir como a lo mejor con ese punto de vista que buscaban generar en el 99, ¿cachai? Con lo que decís tú, como párate y piensa, pero desde una perspectiva mucho más millennium, mucho más como Gen Z, ¿cachai? Como párate y escribe y quéjate en redes sociales, ¿cachai? ay, Como la pelea final va a ser como en Twitter así. Claro, claro, ¿cachai? No sé, weón. No sé la verdad, pero sí, Ese es el yo tema. también la ¿Tenía veo. alguna idea? Y viendo como los trailers, ya como Neo nunca despertó, ya, whatever, y como que. What? Entonces, como que lo anterior no pasó, que Y no sé, weón, no sé para dónde se va a van a ser ir un con eso. reboot. Es que, como te digo, el comentario de Matrix 1 era tan sólido y la cagaron tanto en Matrix 2 y Matrix 3 que ahora yo siento que los weones tienen más dramas con hacer sentido porque ya los weones hicieron una propuesta que se supone que es cohesiva dentro de sí mismo. Entonces ahora se siente como que tienen más problemas con hacer sentido que con mostrar algo nuevo. No lo sé. Claro, Y quizá después me equivoque. yo la siento como una instancia en la cual los weones ya lo que hicieron fue como, o sea, por un lado, claro, aprovecharse de Matrix y sacar plata, más vale. Pero a Y lo de mejor Keanu por otro Reeves, lado porque también ahora Keanu Reeves te de vende que un auto no, sin ruedas. sí, po. Y de vuelta también, o sea, como que a lo mejor pensándolo desde ese punto de vista ya más pelado el cable, que es válido dentro de una narración como Matrix, a lo mejor quieren hacer, como te digo yo, así como ocupa tus herramientas para quejarte en contra del sistema, ¿cachai? Claro, Como el calentamiento global es real, ¿cachai? Como ese tipo de weas que, claro, o sea, ya a esta altura de la vida están un poco trilladas, siento yo, ya están dadas por hechas, claro, o siento sea, yo. ya como que hacer una película que sea una suerte de alegoría o defensa en contra del calentamiento global como que no hace mucho sentido. Es como mejor te armáis una ONG con esa plata y te ponías a hacer cosas, po. No, sí, por eso Sí, ponte po. tú, veis la película esta que te decía antes de que comenzara a grabar, Mother. Ponte tú. Mother como que, por lo menos yo le di esa lectura, la entendí como una película que te trata de decir como persona, digamos, como humano, así como, weón, vivimos en la Tierra y la Tierra es una, ¿cachai? Tenemos que hacernos cargo de que esta weá se va a morir se va a acabar en algún momento, ¿cachai? Y tenemos que hacer algo bueno para poder que todos, digamos, vivamos bien, si no, terminamos en la escena en donde pasa X weá, ¿cachai? Claro. Pero bueno, yo creo que hay una combinación de factores súper únicos que han hecho que salga Matrix entre el legado cultural, la popularidad de Keanu Reeves, como que el ímpetu que tienen los reboots y los remakes y los revivals. Hay una combinación de factores que han hecho de que salga Matrix, pero como bien diría en esa trillada frase el one de Jurassic Park, no sé qué tanto hayan tenido que hacerla. Sí, de acuerdo, pues, amigo, totalmente de acuerdo. Sí, al final, eh, más que nada como quería proponer ese tema, como cuando este capítulo salga, obviamente la película ya va a haber salido, como que Va a cabe y salir vale la digital pena. también, ¿no? ¿Va a salir el cine digital o va a Sí, salir po, solamente en el cine es de primero? HBO Max, así que son todas esas películas van a Pero salir. nos podríamos juntar en Discord a verla, pues. Yo creo, Hagamos eso. yo creo que hay que. Yo tengo HBO, así que yo la puedo transmitir y la vemos por Discord. No, pero calmado. Cuidado con andar haciendo declaraciones de alto impacto. Yo creo, Pero. yo creo que igual da para verla dos veces. Da para verla una vez así Además, como
sentados así como tratando de absorberla y de ahí podemos ver la comunitaria y ahí la desglosamos un poco. Sí, ya, hagamos eso. Hagamos ese ejercicio. Pero por lo pronto, puta Matrix, ya a esta altura es una cuestión de que es más que nosotros, más que todos nosotros juntos, ya es un fenómeno cultural de importancia histórica y probablemente se esté hablando de la franquicia de aquí a 20 años más, así que no hay nada que decir. Pero por lo pronto, es un buen tema para terminar el capítulo de hoy, pues. ¿Cómo se llama? Sankyo, que tenía en el futuro próximo. En el futuro próximo. Claro, que está ahí como, que queréis ver, que queréis... ¿Sabéis eh, qué? Tanto así como que quiero ver. Una weá que me he dado cuenta ya, bueno, hace tiempo, pero que ahora la estaba haciendo como, o sea, me estaba haciendo medio un poco cargo del tema, es que me puse a ver activamente caleta de películas como de terror, o películas que ocupan el horror, o en realidad obras que ocupan el horror de una forma creativa, no necesariamente como desde el jumpscare, desde como el terror así, ¡ah! ¿Cachai? Sino que como lo decía Ponte tú en el capítulo de Dem, que ocupan el horror mm, desde un punto de vista en donde a mí como consumidor o como espectador me atraiga y me llame más que me dé miedo porque viene un asesino, ya, ¿cachai? Ponte tú, el otro día vi una película que se llama The Neon Demon, que también la vi como desde una recomendación sin saber mucho de la película, ¿cachai? Y sí me hizo ruido, ¿cachai? Porque eh, que igual podríamos hablar otro día de la wea, pero fue como una película que ocupa, ponte tú para mí, el terror desde un punto de vista no convencional, ¿cachai? Como lo haría, por ejemplo, Midsommar también, ¿cachai? Que Midsommar, como como la sinopsis más clara de esa película, es como el terror desde un espacio de día, ¿cachai? claro. Y The Neon Demon ocupa la belleza como desde ese lugar, ¿cachai? Entonces, Da me pareció para súper un tema, interesante, da para un ¿cachai? tema. Sí, me pareció Yo súper lo único que voy interesante. a decir que mi película favorita de terror de los últimos 10 años es The Witch Ujú. de Roberto Eggers. Eso es lo único que voy a Bueno, decir. The Witch es súper buena, súper, súper buena película. Eso es lo Sí, sí, único sí. que voy a decir por ahora y el resto lo guardamos para un Súper buena potencial película. capítulo. Así que gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen. Sigan todos los productos de Gamer Café, el podcast uno, el podcast 2, el podcast 3, los lives. Y ahí me pueden seguir en @gc_carls y en todo, en Twitch, o sea, no en todo, en Twitch, en Twitter y en Instagram. Y al Sankyo es... @_DOPL. Y eso, po. Así que nos vemos en una próxima situación con Bueno, se escucha. más comentarios. No, es que yo creo que te lo va a mutear si lo estáis como poniendo desde un parlante o algo así. Sí, Te lo tengo lo, desde el teléfono. sí, ¿Me lo va a mutear? ¿Tú? el Ah, Discord te ya. lo va a mutear, te lo va a pescar como ruido de ambiente. Pero eso, Ah, está bien chiquillos, entonces. gracias como siempre y nos vemos en la próxima. Ya, y